Buenos días. Muy contento de estar con ustedes en esta ocasión. ¿Usted es Diego? ¿Me hace? Claudio, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Espero que sea de su completo agrado. Entonces, la temática del día de hoy es, en inglés es Property and Ownership, lo cual nos plantea un primer problema de traducción. Hay dos autores. El primero es Jeremy Waldron. Tiene un texto sobre la propiedad privada. Y voy a exponer un artículo de la Enciclopedia Stanford de Filosofía. Y el autor inicial, digamos, no sé si 13 o más años, era Waldron, pero puesto que la enciclopedia le exige que actualice la información, entonces hay un asistente y el apellido es Penner. Entonces está coautorado, pero sabiendo que el autor inicial fue el primero. Entonces, ahora, ¿cómo traduzco property and ownership? Hay varias posibilidades. Con la que me decanté es régimen de propiedad y dominio. Entonces, lo que vamos a hacer es examinar, exponer, criticar varios autores, entre ellos, mencionaré Aristóteles, Santo Tomás, Hume, Rousseau, Kant, Hegel y terminaré con Marx. Son 7 autores. También mencionaré el consecuencialismo. ¿Sí? Pero, como siempre, primero tenemos que empezar por definiciones. ¿Sí? Entonces, veamos por propiedad qué se entiende. Esto de property. ¿Sí? Recuerden, la distinción era entre property and ownership. Bien, entonces estoy traduciendo yo property por régimen de propiedad. ¿Sí? Y ownership como dominio, que es la palabra que utilizaban los medievales. Y creo que en el lenguaje jurídico actual también es usado este término. ¿Sí? Ahora, obviamente, si quisiera, con una expresión sucinta, ¿sí? Si quisiera unificar estos dos términos de uno solo, de lo que se trata en nuestra discusión del día de hoy es propiedad privada. ¿Sí? Y ya voy a aclarar qué se entiende por propiedad privada, pero en español es un tanto problemático como el vertir esta dualidad. Yo he escogido la de acá. ¿Sí? Bueno, entonces, avancemos. ¿Sí? ¿Qué es propiedad? ¿Sí? En general. ¿Sí? Después veremos unos 3 tipos o 3 especies de la propiedad. Se entiende un sistema de reglas. ¿Sí? Que están gobernando el acceso y el control a los bienes. ¿Sí? Bien. Entonces,
Cuando hablo de sistema de reglas me estoy refiriendo al ordenamiento jurídico. ¿Sí? Es decir, bueno, esto es tal como está en el artículo. No pretendo dar la impresión de que así se maneja en todo el mundo este término, ¿sí? Pero es así como lo entienden los dos autores. Podemos discutir si es apropiado, correcto, aceptable. Eso dejemos para la segunda parte de la reunión, ¿sí? Entonces, esto es algo social, ¿sí? Lo que de entrada habría que tener bien claro es que la propiedad no es simplemente una relación entre un sujeto y un objeto. Nada más. No, no, no. Esto es algo social, por lo tanto ahí interviene el Estado con ciertos derechos y deberes de todos los individuos, ¿sí? Entonces, eso es la propiedad en general, ¿sí? Bien. ¿Ok? Ahora, veamos la tipología de la propiedad. Sobre todo, propiedad común, colectiva y privada, ¿sí? Como especificaciones de este sistema de reglas, ¿sí? Todas las propiedades están a este nivel jurídico, si quieren, por lo tanto, social y político. Entonces, veamos cuál la tipología. ¿Sí? Yo no escribo las palabras completas. Les ofrecí, voy a subir un par de paginitas de hojas en donde están las abreviaturas que suelo utilizar o los símbolos, ¿sí? No quiero llenar el pizarrón con tantas palabras, peor oraciones. Entonces, veamos en primer lugar la propiedad común, ¿sí? Nuevamente, este es un sistema de reglas que permite el acceso a ciertos bienes para todos, ¿sí? Común significa para todos. Ejemplos típicos: la calle, el parque, una playa. Propiedad común. O sea, es algo público, no se prohíbe el acceso a nadie, no tienen vallas, por lo general, ¿sí? Pensemos en el Parque Calderón. No hay paredes. Este rato me acuerdo, no tiene puertas, pero yo soy de Ambato y tenemos el Parque Juan Montalvo. Sí tiene paredes, tiene puertas. Y se cierra, pero estará abierto, no sé, de 6 de la mañana, se cerrará 8 de la noche. Pero eso es una excepción. Por lo general está abierto a todos, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo esencial a la propiedad común. Quizás, podríamos decir, es propiedad de la sociedad, es algo nacional. En cambio, lo característico de la propiedad colectiva es que el Estado es el que administra, el que pone las reglas, ¿sí? Entonces, esto es propiedad estatal. Ahora, bueno, ya quizás llegados a este punto, a algunos de ustedes tal vez habrá saltado la duda de, realmente tal vez en el lenguaje común no hacemos esta diferencia. Sí, podemos cuestionar, ¿sí? Realmente, yo antes de leer o de estudiar este artículo, no tenía presente esta distinción, ¿sí? Aprovecho para decir que cuando hablamos de común, estamos pensando en la sociedad.
no solamente en un grupo de personas, que al final va a ser algo privado, puede ser una asociación, una cooperativa, ¿sí? Como estamos dentro de un contexto de filosofía política, entendamos esto como referido a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Pero acá, aquí aparece el papel del Estado para poner estas reglas, ¿sí? Mientras que aquí esto podría ser, y nuevamente, algo que pertenece a lo que se denomina sociedad civil, ¿sí? Como si esto no fuera político y lo político entrara solamente en lo colectivo. Seguramente tienen alguna base estos dos autores, sobre todo el primero es muy conocido, supongo que este segundo coautor es conocido personal de Waldron, quizás un exalumno, pero de los dos, el primero es el que tiene renombre mundial, ¿sí? Entonces, estamos autores de varios libros. No creo que sea invento de Waldron. Entonces, la literatura especializada, en su mayoría, debe hacer esta distinción. Caso contrario, no se atreverían a introducir. Y, finalmente, la privada, ¿sí? Veamos, propiedad privada. Voy a abreviar simplemente así. Ellos no mencionan propiedad pública. La pública debería estar aquí, ¿ok? ¿Qué es la propiedad privada? Nuevamente es un conjunto de reglas, pero aquí lo que se añade es el uso exclusivo o excluyente, ¿sí? Bien, ahora no quiero añadir nada más y ahora quisiera ver lo del dominio, ¿sí? Lo que en inglés está como ownership, ¿sí? Bien, entonces nuevamente, sí, un poco me llama la atención. Yo en mis lecturas no he encontrado esta distinción, ¿sí? Pero por dominio se está entendiendo un haz de derechos, es decir, un conjunto de derechos. ¿Ya? O sea, ¿verdad? Propiedad era un sistema de reglas, en cambio, aquí es un conjunto, una combinación, una mezcla, vienen de subderechos. ¿A qué nomás? Al uso exclusivo, al goce o usufructo, ¿sí? Y finalmente a la disposición, que tal vez se la puede aclarar con el tradicional término de abuso, ¿ya? Entonces, veamos cada uno de esos tres. Entonces, haz significa conjunto, reunión, ¿sí? Eso quiere decir que el dominio no es un derecho indivisible, sino un grupo de derechos, estos tres que están acá. El primero significa que el propietario tiene la potestad, la capacidad de usar el objeto como le plazca, a voluntad, sin intervención de nadie, ¿sí? Ahora, el segundo, uso, goce o disfrute, ¿sí? O también dije usufructo. Si el bien que tiene produce una renta, un beneficio de cualquier tipo que puede ser económico, ese beneficio le pertenece al propietario. Por ejemplo, puede ser un dueño de casa, recibe una renta. Si es que es una fábrica, vende los productos,
las ganancias son del propietario. Eso es este segundo subderecho, ¿sí? Pongamos usufructo, quizás es más claro, usufructo. ¿Sí? Y finalmente la disposición, eso es asignarle un fin al bien poseído, ¿sí? Pero independientemente de las necesidades de los demás, ¿sí? Esto de acá es sin tomar en cuenta, voy a abreviar, independientemente de las necesidades de los otros. A ver, por ejemplo, veamos una dueña de una fábrica de acero en una localidad. Si es que es la legítima dueña, entonces un buen día puede decidir cerrar la fábrica, con lo cual hay despidos, hay desempleados, está dentro de la potestad de quien tiene el derecho de disposición. ¿Sí? Hay un bonito ejemplo que pone Santo Tomás en la Suma Teológica. Es de un dueño de huerta, digamos árboles frutales, hay manzanos, y hay un muerto de hambre. Literalmente que si no come una manzana se muere de hambre. ¿Sí? ¿A quién pertenece la manzana? Al dueño del huerto. Pero el dueño tiene cientos o miles de manzanas, y en cambio el otro necesita, para salvar su vida, comerse una manzana. ¿Sí? Este tercer componente del dominio significaría que el dueño puede dejar que las frutas se pudran y a consecuencia de lo cual puede morir una persona. El derecho de este dominio y sobre todo este tercer componente le faculta al dueño del huerto a no regalar, dejarse pudrir las frutas, aunque haya otro que lo necesita para salvar su vida. Ese es, llegados a ese extremo, ahí podemos comprender por qué eso es un abuso. ¿Sí? Pero eso es lo que está dentro del dominio, ¿sí? El señorío. ¿Sí? Esta palabra viene de dominus en latín, el señor. ¿Sí? Bien, entonces uno hace lo que sea con su propiedad. Y ahí no interviene la sociedad o el Estado, ni tampoco los otros individuos. ¿Ya? Ok. Bien, entonces con esto ya se ve la diferencia. ¿Sí? Supuestamente hay aquí una diferencia. Yo personalmente tengo mis dudas, pero de ahora en adelante, una vez que ya he presentado la opinión de estos dos autores, voy a utilizar la palabra propiedad. Cuando quizás, si es que quisiera ser consistente, coherente con esta terminología, debería emplear la palabra dominio. Pero en realidad, los propios autores, o este de acá, en el resto del artículo utiliza la palabra propiedad. ¿Sí? Cuando quizás está queriendo hacer una referencia a lo que es dominio. ¿Sí? Bueno, entonces, si me disculpan, yo me voy a apartar de esta distinción y hablaré, creo que esta palabra es más técnica, quizás más jurídica, quizás más acorde con la tradición, sobre todo medieval, y debe ser a comienzos de la modernidad. Entonces voy a hablar simplemente de propiedad, ¿sí? Quizás traicionando este uso de aquí. Ok, ahora, a ver, entonces, planteemos un problema que puede ser una especie de guía, un como hilo conductor en la discusión, y es el siguiente. ¿Sí? Yo mencioné el
el ejemplo de la dueña de fábrica. Tiene potestad. Es libre de cerrar la fábrica y con eso que tenga consecuencias sociales. ¿Sí? Está de alguna manera afectando al bien común. ¿Sí? A ver. Propiedad privada versus bien común. ¿Sí? A ver, no quisiera, el ejemplo de la dueña de fábrica de acero es un poco capcioso porque está afectando a otros. ¿Sí? Entonces, para formular una pregunta más neutral, podríamos decir lo siguiente. ¿La propiedad privada legitima usarla independientemente de cómo afecta a otros? ¿Sí? A ver, el uso de la propiedad privada. A ver. Debería ser independiente, ¿sí? La O de obligación. Debería ser independiente de cómo afecta a otros. ¿Ya? Pongo otros ejemplos. Ya me he referido a un dueño de casa. Supongamos que tiene una casa rentera y hay gente que necesita un espacio donde vivir. ¿Sí? El dueño decide dejarla vacía en vez de darla en arrendamiento. ¿Es eso legítimo? Se puede ser que sea legal, pero más allá de lo que, bueno, aquí me he referido a reglas. ¿Sí? El problema que nosotros podemos discutir es el de si esta propiedad privada da un permiso, una autorización al dueño para que haga lo que quiera con sus bienes sin tomar en cuenta eso, las necesidades o quizás va a perjudicar a otros. ¿Sí? Eso obviamente la pregunta es normativa. Si hay realmente ese derecho o no. ¿Sí? Entonces, ¿ok? Bien. Ahora, obviamente este sería el problema central alrededor del cual hay otros subproblemas que irán apareciendo sobre la marcha. ¿Ya? Bien, esto del bien común aparece, esto no es introducido por mí, está en el artículo. Entonces, espero que se vea el conflicto y vamos a ver qué soluciones se han dado. A ver, vamos a revisar la genealogía, la justificación de la propiedad privada. ¿Sí? A ver, ¿por dónde continuar? Entonces, hasta ahora he puesto definiciones, he planteado el problema, ahora veamos alternativas de solución. Pero antes de llegar allá, sí quisiera mencionar un problema que está muy próximo y creo que vale la pena tenerlo desde el comienzo. Y es el siguiente. Esto aparece en Locke. ¿Sí? Locke es un autor cristiano, creyente, moderno, y él trata de resolver ese problema. ¿Cuál es ese? Entonces, dentro de un pensamiento cristiano, tenemos la premisa, a ver, voy a limitarme aquí. Yo no suelo, bueno,
La teoría a la que yo me adhiero, la de Lorenzo Peña, es netamente dentro del ámbito social, humano, no teológico, no religioso. Aquí me permito sentar una premisa porque está en Locke y es mencionada por... Waldron tiene un libro sobre Locke, ¿sí? Y Locke es, cuando se habla de propiedad privada, de libertad, es un autor imprescindible, ¿sí? Entonces, dado eso, pongamos acá. Y voy a explicitar que me estoy refiriendo a una visión cristiana, ¿sí? Que podría ser compartido por otras religiones. Y es la siguiente premisa, que Dios ha dado el mundo, el planeta Tierra, a los hombres en común. ¿Sí? Para provecho de todos. ¿Sí? Bien, imaginémonos el paraíso terrenal. Entonces, lo que tenemos que hacer es recoger frutas y vivimos felices. Ahí no había cercas, no había vallas, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Al género humano le pertenece el planeta Tierra para goce de todos, ¿sí? Según esta terminología, ¿sí? Entonces es propiedad común. Pero de ahí, de ese inicio del aparecimiento del hombre, no necesitamos que comulgar con ese mito de Adán y Eva. Podemos aquí nosotros creer que desde que por evolución apareció el hombre sobre la tierra, según esta visión, la tierra era o de todos o no era de nadie, no había propietarios privados, ¿sí? Entonces cualquiera podía aprovechar, ¿sí? de su riqueza. Pero al día de hoy, de esta situación que podríamos llamarla utilizo yo tendenciosamente un comunismo primitivo, pasamos a una privatización, una división, ¿sí? de la propiedad, ¿sí? Una división que es desigual y además desproporcionada. Ese es el problema que dice Locke, ¿sí? División desigual y desproporcionada de la propiedad. ¿A qué me estoy refiriendo con desproporcionada? Al acaparamiento. Unos pocos tienen muchísimo y la gran mayoría tiene o poquísimo o nada. Entonces, aquí ha habido una apropiación, ¿sí? Esto es sobre todo Locke, ¿ya? Y el problema que se genera es, por lo tanto, cómo justificar esa apropiación. ¿Sí? ¿Cómo justificar este paso, ¿sí? de lo que era abierto para todos, ¿sí? a algo privado? ¿Es legítima la privatización? ¿Sí? Bueno, esta última formulación del problema es personal, en mis propios términos. Voy a ponerlo entre corchetes. ¿Sí? A ver, cuando digo legítima, no estoy queriendo decir legal. La ley puede autorizar, pero no nos interesa si está o no en la ley. Estamos a un nivel superior, o si quieren anterior. ¿Es eso correcto? ¿Sí? El enfoque que adoptan ambos autores, bueno, sobre todo el primero, que es el más famoso,
es desde el punto de vista moral. Nosotros podríamos verlo desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ¿sí? ¿Es legítima la privatización? ¿Sí? Este paso de lo que fue común a lo privado, ¿sí? Pues aquí es de propiedad privada, ¿sí? Bien. Ok, entonces hay varias maneras, es lo que se llama en vez de privatización es la apropiación, ¿sí? O sea, que alguien ponga una cerca y ponga su letrero, prohibido el paso, propiedad privada, ¿ok? Cuando hasta el día de ayer podíamos llevar nuestro ganado al pastizal común, al día siguiente me topo que hay una cerca y no puedo pasar. ¿Cómo así? Entonces, este es el problema que ve Locke. Y él va a dar su respuesta. Podría empezar por su concepción, ¿sí? Pero él quisiera que esté claro, la cuestión es la de lo que se llama adquisición original, el problema de la adquisición original. Es decir, ¿bajo qué condiciones una persona se puede convertir en el primer dueño legítimo, ¿sí?, de algo que supuestamente no pertenecía a nadie en particular, sino que estaba abierto para todos? Y por lo tanto, tal vez podríamos hablar de propiedad común. Ahí, a ver, estoy indistintamente hablando de dos cosas diferentes sobre lo cual podríamos discutir en la segunda parte. Cuando hablo de adquisición original, estamos remontándonos al pasado remoto en el que por primera vez alguien se apodera de algo y dice, esto es mío, con exclusión de los demás. Los otros pueden usar ese bien, que puede ser un pedazo de terreno, solamente si yo lo autorizo. ¿Sí? Eso es uso exclusivo o excluyente. Entonces, ¿qué reglas deberían regir esa adquisición original? ¿Ok? Estamos acá. No es solamente historia, sino es prehistoria. ¿Ok? Bien. Ahora, la respuesta de Locke es doble. Hay dos condiciones. ¿Sí? Es lo que se llama la teoría del primer ocupante. ¿Sí? A ver. Teoría de la ocupación, pero como queremos ver el primero que se apropió de algo, eso es teoría de la primera ocupación. ¿Ya? Entonces, no perdamos de vista esa doble alternativa con la que nos topamos al comienzo. ¿Qué pasaba antes de esta apropiación o privatización? A ver, si es que hablamos, si tuviéramos nosotros una línea del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí estamos en el presente, va a haber algún punto en esta evolución en la que antes, a ver, hay dos posibilidades, o era común, es decir, todos éramos dueños, podíamos acceder y usar, o de nadie. No tenía dueño particular. Aquí hay una
doble manera de ver cómo era esa situación inicial. Y luego se pasa a una segunda etapa donde hay propiedad privada. ¿Sí? Yo he denominado este paso privatización, asumiendo que éramos dueños todos. ¿Sí? De acuerdo a esta terminología que emplean los autores, ¿sí? Las reglas que gobernaban nuestra interacción, ¿sí? Nos permitía el uso a todos, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, eso que era o de nadie en particular o de todos, pasó a tener dueños individuales, ¿sí? Entonces, este paso, ¿cómo se realiza este paso? Ese es el gran problema. ¿Ya? Bien. Locke nos dice, el primero en llegar es el legítimo dueño. Y pensemos que Locke vivió en una época en la que sus paisanos británicos colonizaron Norteamérica, con el agravante de que no eran tierras vacías, sino que tenían ahí poblaciones autóctonas, los indios americanos, que fueron matados, desplazados, despojados, ¿sí? Por lo tanto, violentamente, a la fuerza, a través del exterminio. Entonces, esa es la época en la que le toca vivir a Locke, y desde la cual se pone a reflexionar filosóficamente. ¿Sí? Ahora, pensemos nosotros en nuestro país. Después de la guerra con el Perú, perdimos, no sé cuánto sería de territorio, 40% en el oriente. ¿Sí? Seguramente hubo intereses de petróleo, y en los años o en las décadas subsiguientes, ¿sí? Años 50, 60, 70, los gobiernos implementaron políticas de colonización. Les regalamos tierras, vayan al oriente, les vamos a dar títulos de propiedad. Entonces, se crea un interés por ir allá, y yo recibo unos 1000 metros, yo pongo ahí mis vallas, esto es mío, y tengo mi título de propiedad. O pensemos en otro escenario. Si es que nosotros vamos hacia el norte, llegamos a un punto que es el desierto de Palmira. Uno, cuando va en la carretera, puede transitar unos 15 minutos y son puros pajonales. ¿Sí? ¿Puedo yo apropiarme de un trozo de terreno y ponerle una cerca y decir, esto es mío? ¿Bajo qué condiciones? Locke dice, ya, si usted llegó primero, no hay problema, pero para que eso sea legítimo o, si quieren, moral, entonces debería haber la siguiente condición, y es lo que se llama la cualificación de Locke. ¿Sí? Cualificación de Locke, que consiste en dejar lo suficiente y de más o menos igual calidad para los demás. ¿Sí? Dejar suficiente y de más o menos igual calidad para otros. Bien. ¿Okay? Entonces, si es que yo me apodero de un solar, los demás deberían respetar porque hay cientos de kilómetros para ellos, igual en el oriente. No estoy perjudicando a nadie. ¿Sí? Hay suficiente y más o menos de la misma calidad para cualquiera que quiera hacer lo mismo. Entonces, esto es lo que daría respuesta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Es legítima esta
apropiación, esta privatización, porque no estamos en carestía. Hay abundancia para todos los demás. De modo que no les estoy empeorando su calidad de vida. Bien, esta es la doctrina de Locke. Y digámoslo ya en este momento, el problema que se ha visto con ella es lo siguiente. ¿Sí? Pero fíjense... Perdón, me está faltando otro elemento más. Antes de llegar a la cualificación, Locke dice que una persona puede apropiarse de algo legítimamente por primera vez porque ha incorporado su fuerza de trabajo, ¿sí? Su esfuerzo. Y eso es algo que es imprescindible explicitar aquí. Entonces, empezamos por la premisa de la autoposición. Perdón. Es decir, o autopropiedades, perdón, es más bien autopropiedad. Yo soy dueño de mi cuerpo, de mi vida, y por lo tanto, fíjense, al momento de explicitar o analizar la naturaleza del ser humano, individual, a la base está el concepto de propiedad. Yo soy mi propio dueño de mi cuerpo, de sus fuerzas, de su vitalidad, de su futuro, y por lo tanto se aplica a mi propia vida lo que me permite la propiedad, ¿sí? Hacer de mi cuerpo y lo que puedo hacer con él, lo que me plazca, ¿sí? Ahora, eso significa que esta propiedad también se traslada a las fuerzas laborales, fuerzas productivas. Cada persona es dueño de su trabajo, de sus fuerzas laborales, y por lo tanto, si es que mezclo mi trabajo con una porción de recursos naturales, esta propiedad se traslada a aquello a lo que he aplicado mi fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí hay mezcla del trabajo con una parte del mundo. La conjunción de mi trabajo, del cual soy dueño, con algo exterior del mundo, eso da como resultado que me convierto en propietario de esa parte del mundo. ¿Sí? Ejemplo, yo en el mes de septiembre labro la tierra, hago una siembra, riego el terreno, lo limpio, saco las malezas, a la final cosecho. Esa cosecha me pertenece, yo he labrado, he cultivado la tierra es mía, porque hay esta mezcla de aquí. Entonces, esta propiedad que yo tenía en primer lugar, sobre mi cuerpo, sobre el trabajo, la he depositado, he creado valor, ¿sí? Cuando la he aplicado al mundo, entonces, a la final, me convierto en propietario del mundo, de una parte del mundo, ¿sí? Bien. Ahora, pero esto es lo que hizo la primera persona en llegar a ese terreno. Ahora, ¿qué crítica se le hace? ¿Sí? Y esta crítica la hace Nozick, Robert Nozick. ¿Sí?
que se están aquí uniendo dos cosas. Algo de lo cual es mío y algo que no es mío. ¿Sí? Tengo propiedad sobre mi fuerza laboral y supuestamente, según Locke, esa fuerza laboral, se traslada, se transmite al mundo exterior y por lo tanto me convierto en dueño. ¿Sí? En cambio, Nozick dice, ¿por qué? Es como si yo tuviera, ¿sí? Aquí tengo una bebida, esa es mía. Es como si yo tuviera un recipiente con jugo de tomate. Yo hice el jugo de tomate. Puedo decir, compré la materia prima, hice el zumo y lo vierto en el mar. Estoy mezclando mi trabajo con parte del mundo exterior. Ese hecho de mezclar me convierte en el legítimo dueño del océano. Si no, si yo tontamente perdí mi zumo de tomate. Entonces, esta mezcla no es suficiente como para legitimar la apropiación. ¿Sí? Este es el ejemplo del zumo de tomate. ¿Sí? Al botarlo en el mar, perdí. ¿Sí? Zumo de tomate perdido por verterlo en el agua del mar. ¿Ya? Estoy mezclando mi trabajo con una porción del mundo y eso no me convierte en propietario. Entonces esto es ilusorio, es una fantasía. Se cae al suelo esta teoría de la primera ocupación. Bien, ahora, entonces queda pendiente el problema. Esta primera propuesta no soluciona el problema. Entonces, seguimos con la cuestión de cómo podemos justificar la propiedad privada si es que esta falla. Además, si es que nosotros pensamos en la cualificación de Locke, ¿sí? Pasa lo siguiente. ¿Sí? Locke pide que se respete esta cláusula, pero, es decir, que no perjudique a los otros. Si es que yo vivo en un valle y me apodero de una laguna que abastece de agua a todo ese valle, no puedo dejarle sin agua a los demás, porque los estoy perjudicando. Entonces, esto hay que tomarlo muy seriamente. ¿Sí? Hay ahí una restricción que en la mayoría de los filósofos políticos es de tipo moral. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en el que ya no hay, o sea, puesto que los bienes del mundo son finitos, va a llegar un momento en el que ya no haya lo suficiente y de más o menos igual calidad para los demás. Entonces, ¿qué pasa con la última persona que llega y ya no tiene un pedazo de tierra para su mantención? Eso quiere decir que se irrespetó esta cualificación y por lo tanto el penúltimo propietario, o el penúltimo que se apropió, no estaba justificado. Si el penúltimo no estaba justificado, tampoco el antepenúltimo, y así toda la cadena hasta el primero. ¿Sí? Bueno, entonces, hay serios problemas con respecto a la teoría de Locke. Busquemos otra solución. ¿Sí? Y voy un poquito a acelerarme. Mi problema es que a veces me detengo mucho al comienzo. Pues veamos otras genealogías. ¿Sí? Entonces, aquí era el problema, aquí un autor. Veamos, por lo menos, a ver, cuando hablo de genealogía estamos hablando del origen, ¿sí? ¿Cómo surgió? Y, a ver, voy a empezar con Hume. Él tiene
una idea que es similar a muy semejante a la que tiene Hobbes. Recuerden, Hobbes es el que habla de que antes de que aparezca la sociedad vivíamos en estado de naturaleza, ¿sí? Es decir, vivíamos como salvajes en el sentido de que estábamos bajo la ley de la selva, el del más fuerte. Yo tenía la capacidad de matar a otro. Estoy autorizado, tengo ese derecho. Pero lamentablemente también yo puedo ser víctima de que el otro me mate. Entonces pasamos en esa guerra constante y es guerra por apoderarse de los recursos. Si yo quiero tener el fruto de esta tierra con exclusión de los demás, y si alguien se mete en lo mío, entonces ahí hacemos ajuste de cuentas. Es la historia que nos cuentan todos los contractualistas. Llega un momento en que decimos, esto es basta, esto es barbarie total, un infierno, no podemos vivir así, hagamos las paces. ¿Sí? Dejémonos de matar. Yo quiero cultivar mi terreno, tú el tuyo. Entonces, pongámonos una autoridad que nos ponga leyes y cada quien vive en su parcela, tranquilamente, en paz. ¿Sí? Entonces, la propuesta de Hume es que estamos acá, hay una división que es desigual, hay posesiones de facto. ¿Sí? Esta expresión de facto significa de hecho, está en latín. Cada quien tiene lo suyo, se supone, ¿no? Unos más, otros menos, por supuesto, ahí hay desigualdad, pero el momento que nosotros acordamos en no hacernos la guerra y decir, ok, de ahora en adelante vamos a respetar lo que tiene cada uno, y eso con el respaldo del Estado, del gobierno, ¿sí? Del poder público. Entonces, este conjunto de posesiones, propiedad privada, se convirtió en posesión de iure, es decir, respaldado por la ley positiva. ¿Sí? Esto significa que la propiedad no es natural. ¿Sí? Porque, bueno, estamos aquí en la modernidad, los autores no hacen mención a la historia precedente en el Renacimiento, en toda la Edad Media, desde la Antigüedad. Pensemos, por ejemplo, en autores como San Agustín, el que hubo, bueno, excepto Santo Tomás, que ya voy a mencionarlo inmediatamente, se hablaba de si la propiedad privada es compatible o no con el derecho natural. ¿Sí? Pongamos acá. ¿Sí? Propiedad privada compatible con el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? ¿Sí? El derecho natural se opone al derecho positivo. Derecho positivo es el puesto por el gobernante, que puede ser un rey, puede ser una asamblea, pero es creación humana, invento de los hombres. En cambio, el derecho natural se refiere a algo que está en la naturaleza, es como si fuera ley natural, como de la física, ley de la gravedad. ¿Sí? Es una ley que está en todo el universo, que es incambiable, no depende del tiempo y el espacio, rige para todos. Eso es derecho natural. ¿Sí? Entonces, la discusión era que unos decían que
La propiedad privada no es de derecho natural, es creación de los hombres. Esa es la visión que tiene Hume, ¿sí? La propiedad no es natural, sino que es creación del Estado. Es una concesión que hace la autoridad a ciertas personas, a los propietarios. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí hay un paso, ¿sí? Aquí estábamos nosotros en guerra, nos matamos los unos a los otros, como sucede hasta ahora, ¿sí? Hay guerras de invasión para controlar los recursos naturales y, obviamente, eso puede tener la apariencia de ser legal, ¿sí? Hay reglas que respaldan esas apropiaciones. Entonces, todo esto que sea en beneficio de la paz. Acá era algo invivible y el costo a pagar por esa paz es que vamos a respetar esas posesiones que hubo desde el comienzo, que fueron logradas a la fuerza, por la violencia. ¿Sí? Entonces, es una justificación pragmática. No queremos vivir en guerras. Y si para poder vivir en paz tenemos que chantarnos esta división, no nos queda más. ¿Sí? Porque caso contrario en vez de yo estar ocupado de labrar mi tierra, tengo que defenderme de los enemigos. Eso es improductivo, no beneficia a nadie. Entonces, la paz, la seguridad, por encima de la justicia. No vamos por más que sepamos que aquí hubo una violencia, fuerza, ¿sí? Este paso fue nada moral, no nos queda más, no queremos hacer una revolución, entonces hay un precio que pagar, ¿sí? Eso, siendo prácticos, llegamos allá. ¿Ok? Entonces, veamos qué piensa Kant. Él más o menos tiene un punto de partida semejante. A ver, estamos acá, ¿sí? ¿Cómo puedo apropiarme de algo? Simplemente por una exigencia de sobrevivencia, ¿sí? Entonces es apropiación por sobrevivencia. ¿Sí? Ya. Si no pongo una cerca y como de las frutas que están ahí, me muero. Pero no he pedido permiso a los demás. ¿Sí? Hay ahí algo ilegítimo, pero no nos queda más. ¿Sí? Apropiación por sobrevivencia no es totalmente legítima. Voy a simbolizar de la siguiente manera. No totalmente legítima, sino que, digamos, es algo provisional. Quiero que los demás, todos los demás de mi sociedad, aprueben eso, consientan, me den su aprobación. ¿Sí? Entonces, no totalmente legítimo, ¿sí? De modo provisional, hasta conseguir el consentimiento de todos. ¿Sí? Esto es fundamental y en este punto también Rousseau está de acuerdo con esto. Para que se pueda legitimar la privatización tenemos que eso haberlo decidido todos. ¿Sí? Esa es una idea como de sentido común. Piensen ustedes en una propiedad comunal. Puede ser una montaña, un valle, vive ahí unos cientos de personas, puede ser 200, 800 personas. Todos usufructan, hacen
uso de esas tierras comunales, pero un día alguien decide, bueno, yo me adueño de esto y después vendo, me gano un dinero. ¿Cómo puedo legitimar esa acción? Porque tal vez hubo una reunión en la que todos me dieron su visto bueno, ya, entonces estoy legitimado a vender un trozo del que yo me he apoderado, ¿sí? Entonces, este consentimiento es justificatorio, ¿sí? En ausencia de lo cual no hay legitimidad, no hay, ¿sí? Entonces, la voluntad general de la que habla Rousseau, ¿ya? Entonces, al comienzo era cuestión de sobrevivir, pero lo hago con un sentimiento de que no estoy haciendo algo que es totalmente correcto, hasta que luego, en sociedad, me dan la aprobación y ahí sí estoy con la autorización, ¿ya? Bien, entonces la división que se hizo de la propiedad tiene el respaldo de todos los demás. Entonces, no hay ningún problema ahí, ¿ok? Ahora, hay otro elemento que es fundamental en Kant y también y sobre todo en Hegel, ¿sí? Que es la cuestión de la libertad, ¿sí? Sobre todo para Hegel, también está en Kant, ¿sí? Que la libertad necesita, ¿sí? Es una condición necesaria de la propiedad privada. Si quieren, del dominio, ¿sí? ¿Qué quiere esto decir? O sea, para que una persona sea realmente libre, ¿sí? Esa libertad no tiene que estar solamente en la mente, en la conciencia, sino que tiene que manifestarse en el mundo exterior. Por ejemplo, si yo tengo mi casa, ¿sí? La voy a decorar, a mantener de una manera que manifieste mi personalidad, ¿sí? Aquí creo que la imagen, la ilustración más apropiada es pensar en un escultor y en un bloque de mármol, ¿sí? Tenemos una piedra en bruto, viene el escultor, un artista, y a punta de martillazos, con el cincel, ¿sí? Aplica su habilidad de la que es dueño y de lo cual resulta una estatua, ¿sí? En esa estatua está plasmada su identidad, su personalidad. Si no fuera por esa posibilidad de que si es que yo esculpo una piedra en bruto y de ahí resulta una obra de arte, eso me permite que yo materialice, objetivice mi libertad interior. Y yo soy el dueño de la estatua, ¿sí? Pero, bueno, no es que Hegel admita esto de mezclar el trabajo, sino que dice que el proceso de objetivación de la libertad, para que sea real, necesita que el ser humano domine, ¿sí? Domine parte del mundo exterior y solamente ahí es libre, como parte de la realización personal, del espíritu, ¿ok? Entonces, la propiedad privada como el canal, la vía en la que se va a realizar la libertad, ¿okay? O autonomía en la terminología de Kant. Bien, entonces, propiedad indispensable para la identidad personal, ¿sí? A ver, aquí también es la identidad personal. Bien, ahora pasemos a otro autor, que es Marx. Y aquí estamos en el polo opuesto de la propiedad privada.
Él cree que la propiedad privada es un artificio, un conjunto de reglas histórico que está presente en una etapa de la evolución de la humanidad. Y desde esta perspectiva de progreso, llegará un momento en el cual la propiedad privada desaparezca, cuando lleguemos al comunismo. ¿Sí? Entonces, la propiedad privada desaparecerá por el desarrollo de las fuerzas productivas, que es lo predominante. Desaparecerá por el desarrollo de las fuerzas productivas. Si nuestra capacidad de crear bienes, servicios, se va a topar con un límite dentro del sistema capitalista. Esto es a nivel económico, fundamentalmente, y que las relaciones sociales que están ordenadas por ciertas leyes van a impedir este futuro crecimiento de las fuerzas productivas, pero como esto es algo imparable, como una ley de la naturaleza, este desarrollo rompe ese ordenamiento jurídico y pasaríamos a la eliminación de la propiedad privada para tener propiedad en común. ¿Sí? Es decir, en sentido técnico, esto de acá. Y entonces la propiedad privada se revela como algo relativo a una etapa de evolución de la historia humana. Ok, ahora veamos Santo Tomás, ¿qué pasó? ¿Sí? Y con él cierro esta exposición para pasar al diálogo. Santo Tomás es un autor cristiano, como muchísimos otros en la Edad Media. Él obviamente es un teólogo y cree que, bueno, admite esto de acá. Por supuesto que esta es una de las premisas de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, a partir de ahí, Santo Tomás dice que por naturaleza, ¿sí? Por derecho natural, ¿sí? ¿Dónde mencioné derecho natural? Estaba por aquí. Por naturaleza, ¿sí? Por derecho natural, las cosas están destinadas a satisfacer las necesidades humanas. ¿Sí? Las cosas tienen que estar al servicio de las necesidades humanas. Esto es lo primero. Los bienes materiales, una manzana, un terreno, una fuente de agua, no es para beneficio particular de los individuos, sino de la comunidad, de todos. ¿Sí? Y aquí estamos hablando a nivel universal, rebasamos lo que son las fronteras de una sociedad y estamos hablando del género humano en su totalidad. Entonces, si es que esto es así, no por una ley humana, sino por derecho natural, entonces esta satisfacción de las necesidades humanas está por encima del derecho de propiedad. ¿Sí? ¿Sí? A ver, el derecho de los pobres está por encima, es superior al derecho del rico, al derecho de propiedad. ¿Sí? Y para retomar el ejemplo de la manzana, que está en la Suma Teológica, si es que hay un conflicto entre propiedad de la manzana, que es del dueño de la huerta, frente a la necesidad vital del muerto de hambre, cuando hay ese choque, Santo Tomás dice, en ese caso,
el propietario pierde su derecho de ser el dueño y pierde este componente de abusar o de disponer, de asignarle un fin a su objeto, y es el pobre el que adquiere el derecho de uso. ¿De quién es la manzana? ¿Quién la puede consumir? El pobre. Él tiene derecho de uso ante el cual decae este derecho de abuso que tendría el dueño. ¿Sí? ¿Ok? Eso es Santo Tomás. ¿Ok? Ahora, tal vez hubiera querido exponer tal vez la posición de Nozick, decir cuál es aquí simplemente mencioné la crítica que hace a Locke, pero me estoy extendiendo creo que demasiado, ya pasé el límite y termino aquí, y más bien para dar espacio a la conversación, ¿sí?